Mis amados hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro precioso Señor y Salvador. Bueno, esta noche tenemos nuestro culto evangelístico y seguimos y continuamos con la secuencia del libro de Proverbios. Ahora nos toca en Proverbios capítulo 14. Vamos a tomar dos versículos preciosos que traen grandes bendiciones para nuestra vida. Dice este pasaje así, Proverbios capítulo 14, versículos 26 y 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Queremos hablar esta noche qué bendiciones trae el mantenernos en el temor de Dios. Mi querido hermano y amigo, por la ignorancia de que nosotros podamos tener de lo que significa el temor de Dios, perdemos muchas bendiciones de lo que esto significa. Y lo que queremos esta noche es justamente hablar acerca de ese temor de Dios. En primer lugar, quiero decirte, mi querido hermano y amigo, esa palabra temor tenemos que entenderlo en dos dimensiones. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice en la creación, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos andaban con Dios, caminaban con Dios. Pero cuando entró el pecado, cuando Adán y Eva no creyeron a Dios y más obedecieron a Satanás, y por lo tanto entonces cayeron en pecado, la palabra de Dios nos dice que ellos se escondían de Dios. Dios los buscaba en el huerto del Edén, les llamaba por su nombre y ellos estaban escondidos. Cuando Dios le decía, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y entonces al verse descubierto dije, es que tuve miedo, por eso me escondí. ¿Quién? Porque estaba desnudo. Y por lo tanto entonces ellos tuvieron miedo de Dios, se escondieron de Dios. Y cuando leemos las Escrituras, Dios dijo en primer lugar a la serpiente. La serpiente cayó en maldición porque los llevó hacia la tentación a Adán y Eva. Pero también la palabra de Dios, por causa del pecado de Adán y Eva, también dice, todo cayó en maldición. Por esa causa dijo que aún la mujer daría, con el dolor de su vientre, daría a sus hijos. De la misma manera le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan, y la tierra te producirá abrojos. Cayó en maldición. La palabra de Dios nos dice, mis queridos hermanos, que Caín mismo también, a pesar de que Dios le advirtió, sin embargo, él no hizo caso omiso a la advertencia de Dios y mató a su hermano. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que la palabra temor también significa el tener miedo de Dios, el esconderse de Dios. Por eso el apóstol Santiago dice Satanás y sus demonios también creen en Dios, pero tiemblan. Es decir, tiemblan, tienen miedo de Dios. Pero también este pasaje nos habla de las bendiciones de Dios.
cuando uno obedece a Dios, cuando uno tiene un temor de Dios, pero un temor reverente, el respeto a su dignidad, a su gloria, a su grandeza. Cuando uno está dispuesto no solamente a temer a Dios, sino también a obedecerle, como dijo nuestro Señor Jesucristo: cualquiera que oye mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron tempestades, lluvias, y fue grande su ruina. Mas cualquiera que me oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sensato que construyó su casa sobre una roca. Vinieron tempestades, vinieron lluvias, vinieron truenos, y la casa se mantuvo. Quiere decir, el temor reverente significa no solamente el hecho de creer a Dios, sino obedecer a su palabra, sus consejos, obedecer la dirección que Dios nos da, que nos hace para nuestro bien. Y de eso es lo que este pasaje nos habla, mis queridos hermanos. En primer lugar, en este pasaje, en el versículo 26 de Proverbios 14:26, nos dice lo siguiente: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. La palabra de Dios nos está diciendo es que cuando nosotros tenemos ese temor reverente a Dios, estamos dispuestos a creerle a Dios y estamos dispuestos a obedecerle, a tomar en cuenta lo que Dios nos dice, está la fuerte confianza. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano? Que cuando uno vive en ese temor reverente, uno no tiene miedo, sino tiene una confianza absoluta, una seguridad, porque estamos bajo una fuerte confianza. Esa palabra fuerte también significa baluarte, es decir, vivimos bajo la protección, el baluarte de Dios. Y eso significa pues vivir una vida segura, confiada en el Señor. Es lo que entonces la palabra de Dios nos está diciendo en este pasaje, la fuerte confianza. Pero ese mismo pasaje dice lo siguiente: y esperanza tendrán sus hijos. Mi querido hermano y amigo, lo que nos está diciendo es que cuando nosotros vivimos en ese temor reverente de Dios, dispuestos a oírle a Dios, creerle a Dios, obedecerle todo lo que Él nos dice, estamos asegurando el futuro de nuestros hijos. Es decir, estamos labrando el porvenir de nuestros hijos. Y muchas veces quiere decir que cuando cae la desgracia, cuando nuestros hijos no les va bien, es porque quizás nosotros no hemos estado viviendo en el temor reverente de Dios. Y en segundo lugar, el versículo 27 nos dice lo siguiente: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Qué lindo versículo. Dice que el temor de Jehová es manantial de vida. Esto significa vida abundante, vida en abundancia. Y esto nos hace recordar lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en la última gran fiesta. Está en Juan capítulo 7, el versículo 24. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo en ese versículo dijo: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. En este versículo nos dice el temor de Jehová es manantial de vida, es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Nos habla de una vida abundante que nuestro Señor Jesucristo nos da. Esa vida abundante es vivir una vida de plenitud, es vivir lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es interesante que dice ese manantial para apartarnos del lazo de la muerte. Mi querido amigo y hermano, tú lo sabes, yo lo sé. Mientras estemos en este planeta Tierra, estamos en constante peligro. Peligro de muerte de todo tipo, de accidentes, de asaltos, de enfermedades. No lo sabemos.
Siempre estamos en constante peligro. Y eso pues significa entonces cuando nosotros no estamos afirmados en ese temor reverente a Dios, paramos constantemente con miedos, con temores, porque no tenemos la seguridad de la protección de Dios. Pero lo más grande es que cuando dice el temor de Jehová es manantial de vida para apartarnos del lazo de la muerte, lo más peligroso es la muerte eterna. Esa separación de Dios por causa del pecado. La palabra de Dios nos dice claramente que por causa del pecado nosotros estamos apartados de Dios. Porque dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: estando pues muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. A causa del pecado nosotros estamos separados de Dios. Y por lo tanto nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida eterna. Dice nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 24: por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La Biblia nos habla claramente. Si nosotros no creemos en nuestro Señor Jesucristo, no le confiamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, moriremos en nuestros pecados. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 47 en adelante lo siguiente: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan de vida que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Qué lindos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, pues, vino a darnos la vida eterna. Por lo tanto, necesitamos confiar en el Señor. Mi querido amigo, la pregunta que te hago: ¿en cuál de los temores quieres vivir? ¿En el temor de Adán y Eva? ¿En el temor de Caín? ¿En el temor del diablo y sus demonios? ¿En cuál de los temores quieres vivir? ¿El temor reverente en nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, para que de esa manera entonces nosotros podamos disfrutar de estas bendiciones que Dios nos da, para que podamos confiadamente vivir en esa fuerte confianza, en ese baluarte que es nuestro Señor, para que nuestros hijos también entonces les estemos asegurando su futuro, su porvenir, por cuanto no hemos creído. Así lo hizo Abraham. Por haber creído en Dios estaba asegurando el futuro de su hijo Isaac. Dios quiera que así creamos. Pero lo más importante, mis queridos hermanos, es que nosotros depositemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo para asegurar nuestra vida presente y la futura eternamente con Cristo Jesús, Señor nuestro, quien llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que de esa manera entonces nosotros pudiéramos creer y pudiéramos tener vida eterna. Dios quiera que tú puedas esta noche aceptar a Jesucristo ahí donde estás, creer en nuestro Señor Jesucristo, entregarle tu vida, para que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo no tengas ningún temor, sabiendo de que Dios es tu fuerte confianza, es tu baluarte, es el seguro de tu vida, para la vida presente y la futura. Ahí donde estás, inclina tu cabeza y ora juntamente conmigo. Padre Santo, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, yo te entrego mi vida, perdóname de mis pecados, te lo ruego de todo corazón. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Ahí les envío también el material escrito para que puedan estudiarlo y meditarlo muchísimamente mejor cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga. Amén.